opositores, hoy os traigo un vídeo sobre derivadas de exámenes anteriores. Este vídeo vale tanto para oficiales como para suboficiales y en él os voy a explicar cómo realizar las derivadas exponenciales que tanto nos cuestan. Si queréis un truco para saber si habéis hecho bien la derivada o no, quedaros hasta el final, ahí lo explico. ¡Comenzamos! En primer lugar, cuando nosotros vamos a derivar una función que tenga exponente, tengo que diferenciar si va a pertenecer a una derivación exponencial o si va a pertenecer a una derivación de tipo logarítmico. ¿Cómo puedo diferenciar una de la otra? Pues muy fácil. La que sea derivación exponencial solamente va a tener un número en la base y una x o algo que lleve x en el exponente. En cambio, si nosotros nos vamos a una derivación logarítmica, va a tener una x en la base, ya sea solamente x, o sea, seno de x, coseno de x, x al cuadrado más 5 por 3 o lo que sea, elevado a otra x, que también me dará igual, que lleve función seno, coseno, tangente, una fracción, me da igual, pero siempre tiene que haber una x en la base y una x en el exponente para que sea derivación logarítmica. Si nosotros nos fijamos en los ejemplos de derivación exponencial, tendríamos e elevado a 3x más 5. Nos fijamos que solamente abajo en la base tendríamos la e, que la e es un número, 2,718, podemos verlo en la calculadora, por lo tanto sería un número elevado a una x, que en este caso el exponente sería 3x más 5, pero ya hay una x. Si nosotros tampoco tuviéramos una x arriba, solamente tuviéramos el 3 o el 3 más 5, entonces nosotros tendríamos la derivada de un número y sabemos que eso es 0. Si nosotros nos vamos al otro ejemplo, tenemos raíz de 2 elevado a 3x más 5. Es coincidencia que arriba esté el 3x más 5 y sea igual que el otro. Pero el raíz de 2 también sería un número. Nosotros podemos calcularlo, 1,41. Ahora, si nosotros nos vamos a la derivación tipo logarítmica, tenemos otros 3 ejemplos, que sería el seno de x elevado a 3x más 5. Nosotros vemos que abajo hay x con el seno y arriba también hay x con el 3. Por lo tanto, tendríamos una x elevada a otra x. Si nosotros nos vamos al siguiente ejemplo, vemos que está x elevado a 7x. Me da igual que la x vaya sola o me da igual que vaya acompañada de algo. Pero nosotros tenemos una x elevada a otra x, va a ser derivación logarítmica. Y por último, tenemos un ejemplo similar al de antes, pero tiene aquí, en lugar de raíz de 2, el raíz de 2x. Entonces ya tengo una x elevada a otra x, que sería el x más 4. Todas estas, y las que sean parecidas, va a ser una derivación logarítmica. ¿Cómo vamos a derivar cada una de estas funciones? Pues siguiendo su procedimiento correspondiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos las exponenciales, tenemos un número elevado a una x, vamos a copiar exactamente lo mismo que nos haya dado en el enunciado. Y luego vamos a multiplicarlo por el logaritmo neperiano del número que yo tenga abajo, o sea, de la base, por la derivada del exponente. En cambio, si en lugar de tener cualquier número yo tengo la letra e, el número e, entonces va a ser más fácil aún, porque voy a copiar exactamente lo mismo que tenga y voy a multiplicarlo por la derivada del exponente. En cambio, si nosotros tenemos una derivación de tipo logarítmico, tendríamos una función elevada a otra función, ¿vale? Entonces, nosotros pondríamos exactamente lo mismo que aparece en el enunciado y lo multiplicaríamos por la derivada del de arriba, del exponente, por el logaritmo neperiano de la base, más el exponente sin derivar y sin hacer nada por la derivada del logaritmo neperiano de la base. Ahora mismo esto puede parecernos imposible, pero ya veréis cómo es súper sencillo ahora en los ejemplos que vamos a realizar. Aquí tenemos el primer ejercicio que dice ¿cuál es la derivada de la siguiente función? Y la función es e elevado a coseno de x.
nosotros primero tenemos que diferenciar si es logarítmica o es exponencial. En este caso yo tendría un número elevado a una x, por lo tanto va a ser una función exponencial. ¿Cómo voy a derivarla? Pues lo primero que yo voy a hacer es copiar exactamente lo mismo que tengo, e elevado a coseno de x. Y ahora vamos a multiplicarlo por la derivada del exponente, o sea, por la derivada del coseno de x, que todos sabemos que el coseno se deriva haciéndolo menos seno. Por lo tanto, será eso por el menos seno de x. ¿Qué opción va a ser la correcta? La A. Da igual que esté en este orden o que esté en orden cambiado. El segundo ejercicio dice, determina su derivada logarítmica, que aquí ya nos está diciendo qué tipo de derivada es la que vamos a seguir. Y la función es 5 elevado a x y todo eso elevado al coseno de x. Pues nosotros sabemos que tenemos una x elevada a otra x, por lo tanto va a ser una derivación logarítmica. De todas formas nos lo dice el enunciado. Nosotros copiamos exactamente lo mismo que tenemos ahí, o sea, 5 elevado a x y todo eso elevado a coseno de x. Y ahora vamos a multiplicarlo por la derivada del exponente del coseno, pues sería el menos seno, por el logaritmo neperiano de la base, o sea, 5x, más lo de arriba sin derivar, coseno de x, por la derivada de la base, pero con el logaritmo neperiano, o sea, la derivada del logaritmo neperiano de 5x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues esta es muy fácil porque sería una derivación exponencial, aparte de logarítmica, del logaritmo neperiano. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo neperiano siempre hace que la función que tenemos la pongamos abajo y arriba pongamos su derivada. ¿Cómo va a ser la derivada del 5 elevado a x? Como hemos visto que es una función exponencial, voy a derivarla pues poniendo lo mismo que hay por el logaritmo neperiano de la base por la derivada de la función que está elevada, o sea, 1, la derivada de la x. Ahora nosotros vamos a quitar el 5x de arriba con el 5x de abajo y nos va a quedar solamente el logaritmo neperiano de 5, que es lo que nosotros le vamos a añadir a nuestro chorizo que hemos ido calculando su derivada. ¿Cuál de estas opciones es? Pues si nos fijamos bien sería la B. Ejercicio número 3. Dice, ¿cuál es la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado y todo eso elevado a seno de x? Aquí ya no nos dice nada de derivación logarítmica o derivación exponencial, pero nosotros ya sabemos identificarlo. ¿Tenemos x abajo? Sí. ¿Tenemos x arriba? Sí. Pues sería una x elevado a otra x, por lo tanto, derivación logarítmica. ¿Cómo vamos a calcularlo? Poniendo exactamente lo mismo que tenemos, es decir, x al cuadrado elevado a seno de x. Ahora, derivamos el exponente de seno, coseno, por el logaritmo neperiano de la base, más lo de arriba sin derivar, o sea, seno de x, por la derivada del logaritmo neperiano de la base. ¿Cómo se calcula esto? Pues ya lo sabemos nosotros. Ponemos la función abajo tal y como está y arriba su derivada, que sería 2x. Nosotros sabemos que x al cuadrado es lo mismo que x por x. Por lo tanto, una x de arriba se nos va a ir con una x de abajo. Y ya nos quedaría 2 partido de x, que es lo que nosotros pondríamos en nuestro chorizo. Tendríamos que buscar qué opción es la correcta. En este caso vemos que vuelve a ser nuevamente la opción B. Da igual que no esté lo del final exactamente idéntico como nosotros lo hemos puesto. ¿Por qué? Porque da igual que nosotros multiplicamos seno de x por 2 partido de x que 2 partido de x por seno de x. Y el 2 que nosotros tenemos ahí al final nos lo ha puesto justamente delante del seno. Pero eso es lo mismo. Si nosotros no sabemos que eso es lo mismo o no nos hemos dado cuenta que x al cuadrado es lo mismo que x
por x y lo hemos tachado, no pasaría nada porque podríamos coger nuestra calculadora siempre en radianes, ¿vale? Para hacer todo este tipo de ejercicios que lleven senos, cosenos y tal en su derivada, en el tercer bloque del temario, nosotros cogeríamos la calculadora, la pondríamos en radianes, fijaos que venga arriba una R y meteríamos un número a la X. Yo siempre aconsejo el 0,1. Nosotros meteríamos el 0,1 en cada una de estas X, o sea, 0,1 al cuadrado, todo esto elevado al seno de 0,1 por, abro el corchete que en nuestra calculadora es otro paréntesis, el coseno de 0,1 por el logaritmo neperiano de 0,1 al cuadrado más el seno de 0,1 por el 2 partido del 0,1. Le damos al igual y nos va a dar un resultado. Ese resultado tiene que ser exactamente el mismo que yo tenga en la opción B, metiendo en la calculadora el x al cuadrado, o sea, el 0,1 al cuadrado elevado al seno de 0,1, bla, bla, bla. Aunque no sea exactamente lo mismo lo que ellos nos han dado como respuesta que lo que nosotros hemos calculado, sí que va a salir el mismo resultado. En este caso es muy similar y no tendríamos dudas, pero en otros casos sí que podríamos dudar porque nuestro resultado puede ser distinto al que ellos nos han dado. Entonces, con este truco podríamos saber cuál de las respuestas es la correcta. El ejercicio cuarto dice: ¿cuál es la derivada de la siguiente función? 5 elevado a seno de x al cubo. Pues nosotros tenemos claramente un número elevado a una x. ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues de forma exponencial. Lo primero que nosotros haremos va a ser copiar lo mismo que tengo. 5 iba a poner n elevado a x. 5 elevado al seno de x al cubo por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de 5. Hasta aquí tenemos exactamente lo mismo en la A y en la B, por lo tanto la C y la D no nos valen. También muchas veces cuando empezamos a derivar, si nos fijamos que hay cosas muy distintas en la respuesta, podemos ir descartando y aunque no tengamos muy claro cómo se va a desarrollar el ejercicio porque se nos ha olvidado una parte o lo que sea, podríamos coger la respuesta correcta. En este caso ya solamente tendríamos que decidir entre la A y la B. Si nosotros continuamos, sabemos que tiene que ser la derivada, multiplicarlo por la derivada del seno de x al cubo, que ya nos quedaría coseno de x al cubo, que eso también se repite en las dos, en la A y en la B, por la derivada del x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaríamos nuevamente con la opción B. Es una coincidencia que haya salido en la B todas las respuestas, la verdad. Bueno, menos la primera. El quinto y último ejercicio dice: calcula la derivada de f de x, siendo f de x e elevado a 2x y todo eso elevado a tangente de x. Nosotros aquí clarísimamente tenemos una x elevada a otra x. De hecho, dentro de la base, nosotros tenemos también una función exponencial. O sea que aquí vamos a hacer todo lo que sabemos y más. ¿Cómo vamos a resolverla? Pues la derivada va a ser copiar lo mismo que tengo, porque sabemos que va a ser logarítmica. De todas formas, en las otras también se copia siempre lo mismo que tenemos. Y ahora el corchete, que siempre sigue el mismo procedimiento. Derivada del exponente. Nosotros sabemos que la tangente de x, cuando nosotros la derivamos, puede tener distintas formas. Tiene 1 más la tangente cuadrado de x. También tiene 1 partido del coseno cuadrado de x, ¿vale? Nosotros podríamos utilizar una u otra, sería lo mismo. Pero esto nos valdría cuando nosotros lo hacemos en selectividad. Tú puedes poner la derivada que prefieras, pero en este caso vas a tener que poner exactamente la misma que tienen ellos. O luego calcular lo que os he dicho yo anteriormente, sustituyendo por un número. Ahora después lo veremos. En este caso vamos a poner la de 1 más tangente cuadrado de x.
todo eso sería la derivada de la tangente de x por el logaritmo neperiano de e elevado a 2x más, si nos fijamos en este caso, tenemos exactamente lo mismo en todas las opciones. Bueno, no, perdón, en todas las opciones no. Cuando yo le añado e elevado a 2x, entonces ya descarto la a y la d. Nos quedaríamos solamente con la b y con la c. Ahora vamos a ver el final, cómo nos queda. Tendríamos que añadir la tangente de x por la derivada del logaritmo neperiano de la base. O sea, el logaritmo neperiano de e elevado a 2x. ¿Cómo se calcula esa derivada? Nosotros sabemos que abajo se copia exactamente lo mismo, porque cuando nosotros hacemos este tipo de derivación, la derivación logarítmica, siempre al final tenemos la derivada del logaritmo neperiano de la base. Entonces, lo que venga ahí en la base se pone abajo. Y arriba, la derivada de esa misma función, e elevado a 2x. ¿Cómo es? Pues tenemos aquí una derivación exponencial. Copiaríamos lo mismo, e elevado a 2x, por la derivada del exponente, el 2x, o sea, me quedaría 2. Como se repite arriba y abajo el e elevado a 2x, lo tacho y me quedaría solamente el 2, que es lo que voy a añadir aquí al final de mi derivada esta larguísima. ¿Qué opción va a ser? Pues nuevamente la b, esta que tenemos aquí. ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de haber puesto 1 más tangente cuadrado de x en la derivada de tangente, yo hubiera puesto esta, la de 1 partido de coseno cuadrado de x? Hubiera sustituido todo esto por 1 partido de coseno cuadrado de x. Pues que a lo mejor no sabría bien cuál de las opciones es la correcta. Aunque en este caso me habría dado un poco igual porque hasta ahí todas son iguales. Pero si no lo sé, nosotros meteríamos el 0,1 en cada una de estas x en nuestra calculadora. Y el valor que a nosotros nos dé en la derivada que hemos calculado tendría que salir exactamente igual con el que hay en la opción B. Si alguien no lo entiende, las 2 primeras horas del vídeo estaré respondiendo vuestras preguntas. Más adelante ya no puedo responderlas ni por aquí ni por privado porque tengo muchísimas al cabo del día. Pero las 2 primeras horas sí que os contestaré. Entonces, intentad meterlo. Si tenéis algún problema, escribírmelo en los comentarios aquí abajo en el vídeo. Y veremos cómo podemos solucionar eso que os pasa. A ver si puedo detectar el problema que habéis tenido. Bueno, pues lo prometido es deuda. Para saber si una derivada está bien hecha o no está bien hecha, lo primero que tengo que hacer es comprobar que tenga la calculadora en radianes. Mucho cuidado, si no la tengo en radianes, todo lo que venga con seno, coseno, tangente, secante, va a poder darnos mal. Entonces tenemos que revisar que arriba en la calculadora nos aparezca la R de radianes y no nos aparezca una D. Una vez hemos comprobado esto, nosotros vamos a hacer nuestra derivada. Lo primero es que comprobaremos si ese resultado es exactamente el mismo que nosotros tenemos en alguna de las 4 respuestas. Pero ¿qué pasa si no nos coincide? Pues no hay ningún problema. Si lo hemos hecho bien, introduciremos en cada x un valor, el que nosotros queramos. Yo siempre aconsejo introducir el 0,1 para que no nos dé fallo. Entonces nosotros pondríamos todo lo que nosotros hemos hecho sustituyendo en la calculadora cada x por 0,1 y nos daría un valor, por ejemplo 80. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que buscar en las respuestas cuál de ellas también va a darnos 80. ¿Cómo? Metiendo en cada una de las x el 0,1 y sustituyendo toda la ecuación en la calculadora. La que nos dé el mismo valor del que nosotros hemos calculado va a ser la respuesta correcta. Sé que esto es un follón, pero cuando dudamos entre dos, esto puede salvarnos la pregunta. Si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal y no te pierdas ningún vídeo. ¡Chao!